Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a analizar y cuando estos días se hablaba, se escribía y se decía mucho sobre estos DNU, en realidad creo que es un buen momento para quienes de alguna manera somos protagonistas de esta parte de la historia argentina tan compleja, tan dura, tan distinta, en lo que significó la decisión del Estado y de sus autoridades de cómo enfrentar algo que, lo dijimos acá muchas veces, pero después de un año y medio vale la pena recordar, en la primera pandemia de esta época en el mundo, y cómo los distintos gobiernos llevamos adelante las respuestas y las medidas a esto que nos tocó vivir. Los decretos que vamos a validar hoy, y desde ya adelanto mi voto favorable, tienen que ver con el mes de julio del año pasado, ¿no? Observaba 4.231 casos diarios, teníamos en ese momento, creciendo y no sabíamos hasta cuándo. Se empezaban a dar las primeras respuestas en aquel momento que tenían que ver con nuestro sistema sanitario. Y lo comparaba con el día de hoy, 1.880 casos. Y quiero recordar aquel momento porque la angustia, la zozobra, y el no saber dónde iba a parar, de qué manera iba a parar, si iba a haber respuestas, creo que nos embargaba a todos. Y creo que un año y medio después, yo creo que hay que destacar las decisiones de aquel momento, que no solo fueron decisiones del Poder Ejecutivo, del presidente con estos DNU, sino que fueron acompañadas por todos los gobernadores y gobernadoras, y que fueron aplicadas y aplicados por todos los intendentes y cargos electivos en el país. Y fíjense que después de prácticamente un año y medio de pandemia, ¿quién puede tener algún tipo de verdad absoluta sobre el éxito o no de lo que significó la lucha contra la pandemia? Y cuando uno compara países pobres contra países desarrollados, o compara países federales contra países unitarios, o cuando compara países desarrollados del G7 o contra países de economías emergentes, la realidad es que son todos los números incongruentes entre lo que ha sucedido a pesar de las distintas circunstancias. Quise profundizar el análisis y creo que hay un elemento lamentable, pero es un elemento objetivo de lo que sucedió en el mundo, que es la cantidad de fallecidos, de fallecidas, relacionados a la cantidad de habitantes. Y hice un estudio sobre lo que significó, lo que son los resultados de hoy. Cantidad de fallecidos comparados con 1 millón de habitantes de cada país. Me parece que es lo más razonable de lo que puede llegar a ser lo que pasó con la pandemia. Y observo en América Latina, por ejemplo, en América, Perú 6.104 fallecidos cada 1 millón de habitantes. Brasil 2.894. Argentina 2.569. Colombia 2.553. Incorporo a Estados Unidos 2.383. Paraguay 2.309. México 2.303. Chile 1.973. Ecuador 1.898, Uruguay 1.765 y Bolivia 1.644. Entonces, vuelvo para atrás y digo, si hubo un país o un gobierno que buscamos, me siento parte de las decisiones, porque voté los anteriores y voy a votar hoy, de que el Estado esté presente en absolutamente todo y que no se minimizó nunca. Creo que desde el presidente en aquel momento, los gobernadores, las gobernadoras, los intendentes, nosotros dijimos, el Estado tiene que cuidar a sus ciudadanos, y de ahí surgieron toda esta serie de medidas. Pero hubieron líderes
mundiales que minimizaron la pandemia, que negaron la pandemia y que dijeron esto no va a pasar absolutamente nada. Y entonces veo los comportamientos, como dos países que negaron sus líderes la pandemia, Estados Unidos, 2.383 fallecidos, y otro líder que negó la pandemia, Brasil, 2.894 fallecidos, y nos comparo con nosotros que no negamos la pandemia y que tomamos todas las decisiones que había que tomar para proteger a los argentinos y a la Argentina, 2.569 fallecidos. Es decir, los países que negaron la pandemia y la enfermedad y los que la asumimos, al fin y al cabo, la tragedia es prácticamente idéntica. Entonces, ¿quién puede hablar de decisiones correctas o incorrectas en este contexto? ¿Quién puede decir mayor eficiencia o menos eficiencia en esto con estos resultados? Mire, hice un ejercicio, la misma isla, un país que podríamos decir con un desarrollo dentro de América Latina aceptable y el país más pobre de América Latina. República Dominicana, 388 fallecidos cada 1 millón de habitantes. Haití, 65. ¿Cómo se explica? Entonces los países ricos no tenían fallecimiento y los pobres sí. Esto lo tira por tierra. Tomemos el hemisferio norte, dos países con desarrollo humano similares, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, como decía recién, 2.383 fallecidos, Canadá 778. No tiene lógica, no tiene razonabilidad también. Y si nos comparamos con Europa, alguien podrá decir, bueno, pero Europa tuvo antes de la enfermedad, nosotros la tuvimos después, tuvimos más tiempo de recuperarnos. Pero Europa tuvo primero la vacuna y nosotros tardamos muchos meses más en tener la vacuna. Y cuando comparo los países más desarrollados de Europa, Bélgica, 2.344 fallecidos cada 1 millón de habitantes, Italia 2.261, el Reino Unido, que fue uno de los primeros que tuvo la vacuna, 2.174, España 1.860 y Francia 1.783. Entonces tampoco tiene lógica o tiene un comportamiento de acuerdo al estándar de vida o al nivel de vida. Y miro cuáles son los países que más sufrieron la tragedia en Europa. Bulgaria, 4.180, Bosnia, 3.895, Montenegro, 3.711 y Macedonia, 3.675, todos los países de la ex Yugoslavia, todos los países del Adriático. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad hay que ser muy cuidadoso y estudios muy profundos a lo largo de las próximas décadas podrán decir y profundizar realmente si las decisiones que tomamos como hombre público y como Estado durante el año 2020 y 2021 fueron realmente excesivas o poco excesivas, si afectamos las libertades o si no afectamos las libertades. Y fíjense que para tomar conciencia del momento, recién en los primeros días de diciembre del año 2020 empezó la vacunación en el mundo. Y nosotros hoy estamos validando realmente lo que fue en julio, agosto, septiembre hasta el día de hoy. Y no quiero terminar, presidente, sin hacer algunos repasos de la otra parte que recién hacían con mucho lujo de detalles el senador Lovera o el señor Recalde, de lo que fueron las decisiones económicas del Estado argentino, de las provincias, de los municipios y que nosotros validamos en cierto momento. Tengo un informe que lo recomiendo para que lo miren de la Corporación Andina de Fomento, de lo que hoy es el Banco de Desarrollo de América Latina, de 3 investigadores, Adriana Arreaza, Oswaldo López y Manuel Toledo, donde hablan, creo que es uno de los primeros estudios donde hablan de lo que significó para América Latina y el Caribe el impacto de la pandemia y su comparación con el mundo. Uno de los primeros temas, porque hoy se habla también en Argentina de la expansión monetaria, de todo este tipo de situaciones. Y habla de la expansión monetaria, donde habla que el Banco Central Europeo en aquel momento
y la Reserva Federal Americana llevaron adelante una expansión monetaria superior al 15% del Producto Bruto Interno para poder contener lo que fueron los impactos de la pandemia en ese momento. Como consecuencia de la pandemia y del virus, América Latina y el Caribe llevaron adelante las emisiones soberanas más altas de la historia, 65.000 millones de dólares en el año 2020. 19.600 millones de esa expansión, de ese endeudamiento fue dedicado a la lucha contra el COVID. México tomó el 28% de deuda, Chile el 12% y la República Dominicana el 12%. En otros aspectos, la base monetaria de América Latina y el Caribe experimentó un crecimiento de no menos el 15% en toda América Latina. Y la tasa de crecimiento del dinero base pasó de un promedio del 7,6 en el 2016 al 19,7 en el año 2020. Obviamente, todo esto tuvo que ver después también con las decisiones del Estado en lo que fueron medidas fiscales, como se relató recién aquí de lo que tratamos durante el año pasado. El bloque de economías avanzadas promedió un impulso fiscal del 13,8% del Producto Bruto Interno, que fue lo que las medidas fiscales, caso de Estados Unidos, lo comparo porque es muy similar al nuestro, que aplicó un enorme plan de cheques directos a personas de bajos ingresos, las IFE, que en aquel momento se sancionó. 17,9% fue en Estados Unidos del Producto Bruto las medidas de ayuda fiscal. En Europa, con los créditos a las pymes, incrementaron un 33% del producto, fueron un 33% del Producto Bruto. Ahora, ¿qué pasó? No hubo un solo país en América Latina y el Caribe que no haya tenido déficit en el año 2020. Absolutamente todos. Los déficits fiscales primarios aumentaron en América Latina y el endeudamiento público de la región pasó del 68,4% del Producto Bruto Interno del 2019 al 77,7% del Producto Bruto Interno del 2020 en América Latina, producto de estas instancias. No hubo un solo país de América Latina y el Caribe que no haya tenido déficit público en el año 2020. Desde el más pequeño, Brasil, del 1% de su Producto Bruto Interno, al más fuerte, Bolivia, con un 11% de su Producto Bruto Interno. México el 2%, Uruguay el 2,8%, Costa Rica el 3,8%, República Dominicana el 4,2%, Ecuador el 4,7%, Paraguay el 4,9%, Colombia el 5%, Chile el 6,3%, Argentina el 6,4%, Perú 7,3%. Mire, y esto no hay una cuestión doctrinaria, dogmática acá. Estos son gobiernos americanos, latinoamericanos, de distinto marco ideológico, países unitarios y países federales, y sin embargo, ya sea en lo que es la tragedia lamentable de la cantidad de fallecidos o contagiados o impactados por la pandemia versus o la cuestión económica, a todos nos pegó absolutamente por igual. Termino, presidente, diciéndole que la caída también en el Producto Bruto se dio en todos los países y prácticamente no hubo ningún país que haya tenido crecimiento. Con esto quiero manifestar la aprobación de Juntos Somos Río Negro a estos DNU, destacar las decisiones que tomamos en sus distintos momentos, más allá de los hechos puntuales, como pueden ser el tema vacunatorio, como puede ser la violación por parte del presidente en su momento de estos propios decretos de necesidad de urgencia o de las reglamentaciones que se vivieron. Pero quiero destacar, como lo hemos hecho muchas veces, el esfuerzo, el sacrificio, la pasión de todos y de todas las trabajadoras de la salud pública y privada de la Argentina que evitaron que la catástrofe sea mayor,
destacar y reconocer el esfuerzo y el sacrificio de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, con lo cual esto no se hubiese podido llevar adelante. Y decir esto, ¿no? La historia, a lo largo de distintos documentos y distintas investigaciones, dirá, si es que puede definirlo en algún momento, cuál fue la respuesta más adecuada y más sensata a una cosa que nunca habíamos vivido en la etapa moderna de la humanidad, que es esta pandemia, que aún no termina y que todas las semanas y todos los meses pone a prueba no solo al Estado, no solo a sus gobernantes, sino a la sociedad en su conjunto. Porque pensar que quienes estamos aquí somos hombres públicos y nuestra vida la dedicamos a otra cosa. ¿A quién le gusta prohibir que un chico vaya a la escuela? ¿A quién le gusta prohibir que salgamos a caminar? ¿A quién le gusta prohibir que vayamos a trabajar? ¿A quién le gusta prohibir que un comerciante abra su negocio para alimentar a su familia? ¿A quién le gusta prohibir todas esas cosas que hacen a la sociedad argentina y que hace a todos nosotros y que nos dan nuestra identidad? A ninguno de nosotros nos cayó simpática, alegre, ni le generaba satisfacción este tipo de medidas. Ahora la pregunta es, si no hubiésemos hecho esto, ¿estaríamos hablando hoy de 2.500 o de 116.000 argentinas y argentinos que han fallecido? Y entonces nadie tiene la respuesta para esto. Por eso que me quedo, sinceramente, con la tranquilidad de haber avalado en términos políticos todas estas reglamentaciones de su momento que implementamos todos y validarlos hoy desde el punto de vista constitucional. Muchas gracias, presidente.